Es un ejemplar perfecto de gochu asturcelta. Esta hembra criada en Piloña se ha llevado piropo y premio. No me la apuntaron el año pasado por estar flaca, este año bien preñada 2 meses y bueno, tampoco mejor, tiene mejor vista y ganó primero. En esta tercera edición han concursado 160 animales de 15 ganaderías de toda Asturias. Año a año se nota mejoría y el establecimiento de características de la raza que se van fijando positivamente. Los gochinos son el principal atractivo del público del certamen. A esta hora la mayoría han comido y duermen plácidamente junto a sus madres. Y los productores piensan en el futuro. Necesitan más territorio porque estos gochos se crían en extensivo. Me he comprometido a los próximos meses intentar ver posibilidades bien en monte público o bien en monte privado, pero concertado y apoyado por la consejería. Lo más importante para restauradores, carnicerías, es que podemos darles ya una continuidad en el tiempo, que era lo que hasta ahora no podíamos tener. Ahora hay que multiplicar los puntos de venta de una oferta que ya es variada. Paletilla asturcelta, el chosco de tineo crudo curado, chorizo dulce y picante, luego hay tocino, el lomo, salchichón. Hoy lo más catado ha sido el picadillo. Se han regalado 150 kilos.